Quería partir diciendo que cuando ideamos este evento, quisimos hablar en el lenguaje de la biodiversidad y de la naturaleza. Fue nuestra inspiración como para conceptualizar el evento. Y en ese sentido nos esmeramos mucho, hicimos una búsqueda exhaustiva de iniciativas que representaran, muy diversas, que representaran distintos territorios, desde el norte a sur. Tenemos personas que vienen de Puerto Marín Balmaceda, que está allá, ahí está Pato saludando, de Cancosa al otro extremo, ¿cierto? Y hacia arriba, de Puerto Natales, en fin, de varias regiones, y son iniciativas pequeñas, grandes, todas muy valiosas. Nos interesa mucho el conocimiento local, porque la biodiversidad es local, es única de cada territorio y tiene sus propias dinámicas, y es lo que nosotros queremos conocer de las iniciativas que invitamos a este encuentro. Y este panel es un poco eso. Aquí tenemos distintas personas, empresas de distintos territorios, de norte a sur, que son de distintas actividades también y tamaños de empresas. Y lo que queremos conocer de ellos es sus motivaciones, cuál es el propósito y por qué están haciendo lo que están haciendo en materia de conservación, más allá de los límites del negocio, más allá de lo que es un negocio, ¿cierto?, que es maximizar utilidades. ¿Qué otras cosas están haciendo y por qué? Pero antes de empezar con las preguntas, me gustaría presentarlos, ¿cierto? Tenemos un videíto también. Entonces, tenemos a Rafael Dibiase, ¿cierto?, fundador de una de las empresas líderes de turismo en la naturaleza de Chile, BERT Chile, guía naturalista certificado por Rewilding Europa. Ha liderado expediciones desde Antártica hasta Cabo de Hornos, hasta Arica, Parinacota. Sí, es que está mal escrito, pero bueno, no importa. Rafael es actualmente embajador para Chile de la Asociación Mundial de Empresas de Turismo Aventura, ATA, presidente del programa Ruta de los Parques de la Patagonia, miembro del directorio de FEDETUR y presidente del clúster de aventura y naturaleza, coautor de los estándares internacionales de guías de naturaleza y aventura, ATA, y miembro del directorio de Fundación Legado de Chile, de la ONG Conservación, ¿cierto? Luego tenemos a Juan Ignacio Marambio, él es gerente de sustentabilidad y conservación de Hoteles Explora y cofundador de los organizadores de este evento, Fundación Travolution y Travolution Travel. Cuenta con una maestría en Ciencias en Prácticas de Desarrollo Social por la University College London y un diplomado en Gestión de Turismo Sostenible. Actualmente lidera la estrategia de Explora para el cuidado de los territorios, incluyendo 2 reservas de conservación en Torres del Paine y San Pedro de Atacama, e iniciativas colaborativas en todos los destinos donde se encuentra Explora. Representa además a Hoteles Explora en el Consejo Chileno de Empresas B por el Cambio Climático, como signatario de la Declaración de Glasgow para la Acción Climática en el Turismo y como miembro de Race to Zero. Y por allá, en la otra esquina, tenemos a César Villarroel. Él es fotógrafo y explorador submarino. Ha centrado su carrera en el registro de la vida marina en gran parte de Chile, con especial énfasis en el archipiélago de Humboldt, uno de los entornos más ricos en biodiversidad del norte de Chile. Su búsqueda principal es mostrar la vida marina como objeto de estudio y como una experiencia viva. Así, su trabajo se destaca por una aproximación ética y respetuosa al entorno marino. Dirige la organización Explorasub, dedica al buceo deportivo, la conservación marina a través de la divulgación científica, la educación ambiental y la producción de contenido audiovisual. Y tenemos a Alan, que ya lo conocieron, así que no lo voy a presentar, pero que es de la UCI, de Costa Rica, y también va a participar de este panel. Entonces, para empezar, me gustaría que cada uno pudiese presentar su organización, un
poco de su historia, de la historia de la organización y de su propósito. Rafa, ¿quieres partir? Ya, parto yo. Aló. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Tienen hambre? Sí. La hora de almuerzo. Bueno, mi nombre es Rafael Ediviace, soy cofundador junto a Teresa Montes, que no está acá, de Birds Chile. Lo fundamos en el año 2009. Un operador que comenzó trabajando, un operador de turismo receptivo, que comenzó trabajando con expediciones de observación de fauna. De hecho, el nombre un poco lo dice todo. Yo soy de formación inicial, yo estudié filosofía. Mi familia por un año creyó que estaba estudiando ingeniería comercial. Después se dieron cuenta del desastre. Y luego me fui a Argentina a estudiar como guía naturalista, porque en Chile todavía no habían carreras de guía. Todavía no hay carreras de guía en Chile, solo para dar un punto creo importante, porque estamos hablando de un país que quiere proyectarse con el sector turismo como motor de desarrollo, y necesitamos también quizás trabajar esas mallas. La empresa nació como una empresa de expediciones de observación de fauna, operando en la región de los lagos. Nosotros estamos en Puerto Vara, pero ya hace varios años operamos todo Chile, de Arica a Cabo de Hornos, viajes de observación de mamíferos, de aves, y luego abrimos también la unidad de producto de turismo y aventura, turismo, naturaleza y aventura, así lo llamamos. En este minuto estamos con más o menos un 35% de las ventas son de fauna y otros 65% son de turismo de naturaleza y aventura. Al ser una empresa que trabajaba con fauna, claramente uno de nuestras inspiraciones era el poder aportar a la conservación de nuestra biodiversidad, de la biodiversidad de Chile, a través del turismo. Nosotros seguimos creyendo que el turismo puede ser una gran herramienta de conservación. También reconocemos que el turismo puede ser una gran amenaza. Hoy día yo creo que vamos a hablar un poco también de eso. Es bueno reconocer eso para poder proyectarse de forma positiva hacia el futuro. Y hemos trabajado ya todos estos años, tenemos una oficina en Puerto Vara, tenemos gente que trabaja acá en Santiago y un equipo de guías de alrededor de 25 personas. Es en resumen. Perfecto. Creo que había un videíto, pero no sé qué pasó ahí. ¿No? Está sin sonido, pero bueno. Hago yo la música de fondo. Sigo yo. Ese es de... Sí. Pero es buena idea dejarlo de fondo, ¿no? Mientras hablas, sin volumen, ¿sí? Juan, vaya. Hola, ¿qué tal? A todas y todos. Bueno, les vengo a presentar Explora un poco. Es una empresa que tiene más de 30 años, nació en Torres del Paine en el año 1993 y luego fue creciendo. Hoy en día estamos en 7 destinos. Y acabamos de abrir una expedición en Islandia. Es la primera vez que operamos algo en el hemisferio norte. Es una empresa chilena y que le preocupa mucho y que nació con el objetivo de llevar a personas a conocer territorios remotos por su alto valor, su alta belleza o atractivo en lo natural, lo cultural, lo social. Y por lo tanto nosotros creemos que nuestro principal activo, el principal elemento que nos da la vida, la existencia, no son nuestros hoteles, no son nuestros lodges, sino que son estos territorios que ustedes están viendo ahí. Y por lo tanto, así como nosotros invertimos en cuidar nuestros lodges,
en cuidar aquello que es como formalmente parte de nuestro negocio, tenemos que preocuparnos, como decía Alan, de cuidar aquello que nos da la vida. Explora no saca nada con tener un hotel muy bonito en un territorio destruido. Y en estos 30 años hemos visto cómo el turismo ha impactado esos territorios, lo que decía Rafael también. Hemos visto cómo en Rapa Nui, por ejemplo, fue necesario restringir un derecho constitucional al libre tránsito por la saturación de los servicios ecosistémicos y los servicios sociales en la isla. Hemos visto la saturación de los sitios de visitación en San Pedro de Atacama. Hemos visto cómo ha crecido el pueblo en la informalidad y la mitad de la población hoy día no tiene acceso a agua potable, a luz, a alcantarillado. Y son problemas de los cuales de alguna manera somos parte y de los cuales también tenemos que hacernos cargo. Entonces la postura de la empresa, y cambiamos nuestro propósito en 2021, nos certificamos como empresa B, es llevar a las personas a explorar los territorios, pero como un camino a la conservación. Y por lo tanto, en el centro de nuestra estrategia está la colaboración con los actores del territorio para cuidar aquello que es más valioso de ese lugar. Su biodiversidad, la cultura, las relaciones sociales, el tejido social que pueda seguir existiendo. Y aparte de eso, generamos estas iniciativas colaborativas, apoyamos organizaciones de los territorios para fomentar la educación, la conservación y obviamente en lo higiénico también tenemos que preocuparnos de no destruir el propio territorio en el cual estamos trabajando. Entonces nos preocupa fomentar la economía local, fomentar la contratación local, la capacitación y obviamente hacer un uso responsable del agua, de la energía, trabajar en torno a nuestra huella de carbono y el cambio climático, como me presentaban también en la intro, y obviamente también gestionar adecuadamente nuestros residuos. Eso, en cortito. Gracias, Juan. Me voy a saltar a Alan porque habló muchísimo. No. Pero César, cuéntanos. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Y a las personas que asistieron y que están escuchando, gracias por estar acá. Bueno, yo vivo en Chañaral de Aceituno, es una zona que está pegada a la cuarta región y dirijo hace ya más de 25 años a Explorasup. Explorasup es un centro, es una estación de buceo en realidad, que está ubicada en esta localidad que primero nació en Punta de Choros. Nosotros no nos catalogamos como centro de buceo, sino que como una estación de buceo, porque hacemos varias cosas desde la localidad. Esto parte con una idea de poder vivir del territorio o vivir en el territorio, siendo parte del territorio, pero tratando de buscar una forma de que no fuera la extracción de recursos lo que nos mantuviera ahí. Porque yo llegué al territorio, como no había turismo todavía, trabajé mucho rato primero como pescador artesanal, soy buzo mariscador también, pero también por otro lado tenía mucho interés en poder desarrollar otras áreas que era el turismo, pero el año 98, 99, Punta de Choros y Chañaral de Aceituno casi no salían en el mapa. En realidad las islas del archipiélago Humboldt no salían en el mapa de Chile, o sea, eso es 25 años atrás. Entonces, desde ahí hacia adelante ha sido un proceso que hemos vivido y que lo hemos vivido junto con nuestro emprendimiento, donde en el fondo con Explorasup hemos podido participar en la creación de las reservas marinas, hemos también participado en la creación del área marina costera protegida birregional, nos hemos transformado 100% el turismo, dejando en el fondo la extracción de los recursos, sino que poniendo en valor la extracción, poniendo en valor los recursos naturales. Somos un centro de buceo que hace cursos, llevamos a la gente a bucear a este lugar con mayor cantidad de vida marina de Chile, uno de los hotspots que hay en Chile de vida marina. Somos buzos científicos, no significa que no hacemos ciencia, sino que ayudamos a los científicos a resolver este gran problema que quizá un doctor no sabe bucear tan bien y quiere poner un hidrófono para escuchar las ballenas o escuchar el canto de los peces, como se está descubriendo ahora. Y hay alguien que tiene que ir a dejar ese hidrófono y después la inmensidad del mar hay que recuperarlo. Entonces a eso nos dedicamos nosotros. Tenemos sensores, hidrófonos, distintos instrumentos para distintos proyectos paralelamente al buceo deportivo.
Hacemos documentación, y creo que esto es lo que más nos tiene atrapados ahora. Hacemos fotografía y documentación, porque creemos que poner en valor el lugar a través de las imágenes. Todos tenemos una pantalla en nuestras manos en este momento, y poder llegar a los lugares y crear un sentido de pertenencia con los lugares es muy importante para nosotros. Si yo les propusiera a ustedes que se hiciera una mina a tajo abierto en Isla de Pascua o en Juan Fernández, por supuesto que todos saltarían y dirían que no se puede porque es un patrimonio nacional, a pesar de que tú nunca hayas ido al lugar. Eso porque está en tu imaginario colectivo nacional, que hay lugares prístinos que no pueden ser intervenidos. Pero lo tenemos mucho metido en tierra y no en el mar. Entonces nos cuesta porque le tenemos miedo al mar, tenemos una visión bien caribeña. Nos han dado cuenta que de repente el Estado va a hacer una remodelación de un muelle y llenan de palmeras, porque creemos que el concepto caribeño, los peces tienen que ser todos de color, o sino que esta cuestión es oscura. Entonces hemos tratado de derribar ese concepto y crear un imaginario respecto al mar de Chile, sobre todo esta zona del archipiélago Humboldt, que en este momento se encuentra amenazada por un proyecto mega minero y portuario. Entonces, crear este imaginario y a través de las imágenes y de la gente que nos visita, para poder en el fondo aportar con la protección. Ese es el espíritu de Explorazú. Gracias, César. Y esas imágenes que estamos viendo son tuyas, ¿no? Todas esas imágenes que estamos viendo atrás, la verdad que me hubiera gustado poder editarlo un poquito mejor. Este es un video que le entregamos al Ministerio del Medio Ambiente hace poco para el Día de la Biodiversidad, pero son imágenes tomadas en Chile. Es muy difícil tomar imágenes de ballenas bajo el agua, entonces todo es muy también caribeño, las imágenes azules. La ballena es fácil tomar en el Caribe una imagen de una ballena comiendo, pero en el archipiélago Humboldt, acá en Chile, como hay tantos nutrientes, es muy difícil. Entonces tenemos un permiso, que es el único permiso creo vigente que hay en este momento para poder nadar con ballenas, no llevar turistas, sino que nadar para la documentación. Lo estamos haciendo nosotros, ponemos todo el registro en manos de todos los líderes sociales y personas del archipiélago Humboldt de manera gratuita. Por supuesto, les cobramos una parte a las ONGs que quieren hacer difusión para poder seguir haciendo nuestro trabajo, pero nuestra idea, sobre todo, es poder, en el fondo, entregar este material a las personas que lo quieran compartir, para que se cree este imaginario del lugar, pero sobre todo también del mar de Chile, que creo que tiene mucho que ofrecer. Hay una brecha muy importante en el tema de la conservación, el turismo y todo, con el mar, porque tenemos miedo, es como que fuera otra cosa, otro planeta. Sí, perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los impactos del turismo en los territorios, ¿cierto? Rafa, tú como operador turístico recorres muchos lugares remotos, ¿cierto?, de alto valor natural, porque ahí es donde se encuentra la biodiversidad que tú vas a mostrarle a los turistas, donde también hay presencia de culturas y son en general lugares frágiles. Entonces, ¿cómo han hecho ustedes como empresa para hacerse cargo de los posibles impactos que esto podría generar en los territorios? Y especialmente en materias también social, que es algo que, bueno, Alan nos contaba que es algo que de repente se olvida o que no se entiende como dentro del paquete completo que el turismo puede generar en un territorio. Sí, bueno, primero reconocer esos impactos. Eso yo creo que es un gran paso, porque en general no es fácil para una empresa o un operador de turismo reconocer cuáles van a ser los impactos negativos que puede tener la actividad. Yo creo que un primer paso que es importante reconocerlo y luego tratar de hacer planes para poder mitigarlo y amplificar el impacto positivo, porque seguimos creyendo que el turismo puede ser un gran motor de conservación. Yo quiero poner solo un ejemplo. Nosotros ahora estamos hablando de la ruta de los parques de la Patagonia. Son 17 parques, próximamente 18. Próximamente se va a abrir también el primer parque nacional marino en Cabo Froward, en la región de Magallanes. Nosotros no estaríamos hablando de ruta de los parques de la Patagonia probablemente si no fuera por el turismo. Si ustedes, no sé si se acuerdan de Patagonia sin represa. Sí, son más viejos, sin represa. Imagínense si no hubiese habido ese movimiento y no hubiésemos tenido también como una posibilidad económica de desarrollo para los territorios, el turismo, probablemente no estaríamos hablando en este minuto de la ruta de los parques de la Patagonia. Entonces, seguimos creyendo
que el turismo puede tener un gran impacto positivo si hecho de forma regenerativa, como comentaba acá el colega, y de buena manera. Pero tenemos que partir reconociendo cuáles son los impactos negativos. La visitación en zonas frágiles de alto valor en términos de biodiversidad tiene impactos. Nosotros hemos logrado mitigarlo un poco con los tamaños de los grupos. Tenemos una política de grupos pequeños, trabajamos solamente con grupos de máximo 8 personas para los viajes de observación de fauna, y para los viajes de aventura tenemos un máximo de 12 personas. O sea, no trabajamos grupos grandes para poder disminuir un poco el impacto de la visitación en los destinos. La eliminación del plástico, porque uno de los problemas también es cómo administramos los residuos que genera la visitación en ciertos lugares que son frágiles, en ciertas comunidades que son pequeñas y donde nosotros sobresaturamos un poco todo lo que es, por ejemplo, el manejo de residuos. Y en términos sociales, generar competencias locales yo creo que es clave. Varias empresas lo hacen, no solo nosotros. Nosotros nos hemos enfocado en el aspecto del acceso al guiado a las mujeres, porque hace tiempo hicimos un estudio junto con unos operadores de Inglaterra, y nos dimos cuenta de que prácticamente casi el 94% de los guías de fauna en el mundo son hombres. Es heavy, o sea, te estoy hablando hace más o menos alrededor de 15, 16 años. Y a nosotros nos llegaban grupos donde nosotros, y esto lo quiero contar porque estos son los impactos negativos, y acá estamos hablando más del término social, quizás no tanto ambiental. Nos llegaban grupos donde lo estaba esperando nuestra guía de fauna secas, todas, y los grupos nos llamaban para decirnos que había una guía mujer y que no querían a la guía, porque estaban acostumbrados a haber ido a África, a haber ido a Latinoamérica, a Centroamérica, a otro lugar, y siempre eran guías hombres. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer este programa de Women Wildlife Guides, finalmente, que es un programa donde capacitamos en los distintos territorios donde operamos guías mujeres, y en este minuto nuestro equipo de guías de fauna, por ejemplo, está compuesto por un 70% por mujeres, y logramos un poco revertir esa inequidad que había en ese aspecto. Además, hay que considerar que el turismo en general es un sector donde la mayor parte de la ocupación en turismo son mujeres, digamos. Hay datos bien relevadores en base a eso. Constatar también que Chile no se preparó para el turismo. Yo hoy día escuchaba a la subsecretaria hablar de las cifras de 5,5 millones de turistas. Chile se encontró al turismo. Por lo tanto, nosotros no tuvimos políticas de planificación para prepararnos para lo que se venía. Y ahí pasó lo que comentaba Juanito, en Isla de Pascua, lo que pasa en San Pedro de Atacama, lo que pasa en mi ciudad, en Puerto Vara. Yo les puedo contar varios aspectos respecto al impacto que tiene el turismo en una ciudad pequeña, a la orilla de un lago, en una región rodeada de parques nacionales, donde tenemos, por ejemplo, saturación con la llegada de cruceros. Un dato interesante, en un estudio de la Universidad de Washington, de la Asociación Mundial de Empresas de Turismo de Aventura, para generar el mismo impacto económico en un destino se necesitan más de 10 veces más clientes o pasajeros que en el segmento de turismo, aventura y naturaleza. Por lo tanto, un viaje de turismo, aventura y naturaleza necesita menos personas para generar el mismo impacto que puede tener un crucero de miles de personas recalando en un puerto y saturando los servicios, la ciudad, etc. Con esto, claramente tenemos que pensarlo siempre tratando de encontrar soluciones, porque los cruceros también tienen un impacto económico en comunidades, gente que vende, en el comercio, etc. El turismo ha impactado también en términos de acceso a la vivienda, y acá nuevamente el ejemplo de Puerto Vara. Hay mucha vivienda y mucha inversión inmobiliaria que en este minuto se está haciendo por especulación. Se compran departamentos, se compran casas, se ponen en estas plataformas. ¿Puedo decir los nombres? No, mejor que no. Ya.
Airbnb, donde se arriendan temporalmente. ¿Y eso qué genera? Genera que la gente que está buscando casa para vivir no encuentra. O si encuentra a unos precios absurdos, digamos. No pueden acceder a vivienda con familias, etcétera. Estos son algunos de los impactos. Nosotros tratamos de mitigarlos. Nuestra meta es amplificar el impacto positivo y lo hemos hecho bajo dos conceptos. Uno, marcando que la naturaleza y las comunidades son accionistas de la empresa. Por lo tanto, necesitamos entregarle dividendos. Necesitamos pagar un fee a la naturaleza. Además, nosotros que trabajamos con especies, trabajamos con la biodiversidad de forma súper directa, necesitamos entregarle un fee a la naturaleza. Eso por un lado, y eso lo hemos construido no directamente nosotros, porque también tenemos que estar conscientes de nuestras limitaciones, y lo hemos hecho encontrando partners territoriales en cada zona donde trabajamos, y tenemos estos agreements con organizaciones que ellos están en los territorios, trabajan con las comunidades, son expertos en lo que hacen, conservación, vinculación comunitaria. En el norte trabajamos con la ONG Alianza Gato Andino, acá en la zona centro con Fundación Lontra, Fundación Rewilding, en lo que es la ruta de los parques de la Patagonia, Pueblo Patagonia, la red de observadores de aves y vida silvestre Chile. Con cada uno de ellos tenemos acuerdos y entregamos este fee, este dividendo a la naturaleza a través de ellos. ¿Un porcentaje de utilidad? Es un porcentaje de las ventas y también es el apoyo a proyectos específicos en cada zona donde nosotros operamos, además de horas pro bono de parte de todo nuestro equipo en capacitar emprendedores, emprendedoras, el programa de las guías de fauna, apoyo logístico para proyectos específicos, como en este minuto está el proyecto Se Busca, donde se están buscando los sitios de nidificación de las golondrinas de mar en la cordillera, en la zona de los lagos, también acá en la zona central, pero lo hacemos no directamente, sino que lo hacemos a través de los que saben, de los que están ahí en el día a día. Además, porque Chile es un país donde las organizaciones que se dedican al medio ambiente la tienen súper difícil, porque no somos un país filantrópico ambientalmente como otros. Entonces, en Estados Unidos la gente dona todo el rato a organizaciones de naturaleza ambiental. Acá en Chile obtener filantropía ambiental es muy complejo. Entonces, una buena forma es vincularse con esas organizaciones que están haciendo una pega tremenda y tratar de que, en este caso, las empresas turísticas puedan vincularse con ellas y aportarlas y apoyarlas en los programas y los proyectos que tienen en desarrollo. Bien. Juan, ustedes como Hoteles Explora, ¿cierto?, están situados mucho en destinos que están bastante saturados, ¿cierto? Algo ya lo mencionaste. Me imagino que han visto los riesgos que eso trae para su propio negocio, ¿cierto? ¿Y cómo lo están abordando? ¿Qué proyectos o qué programas están haciendo para revertir o ayudar a que esto mejore? Sí, voy a contar dos historias, una del norte y la otra del sur. En San Pedro de Atacama, que es un territorio donde además junto a varias personas de esta sala tuvimos el honor de compartir hace muchos años atrás, el 2006, 2008, por ahí, viviendo, ha crecido mucho y ha cambiado mucho en cuanto a la gobernanza de los distintos sitios que son los atractivos turísticos, que hoy en día la mayor parte son administrados por las comunidades Licanantay, excepto uno, que es Puritama, que es de Explora. Y Puritama es un predio de 7.000 hectáreas, donde hace muchos años la empresa dijo, oye, aquí esto es más que unas termas, esto es un área donde hay fauna, donde hay flora muy particular, donde hay especies incluso que son endémicas, como la lagartija de Puritama, y que es importante cuidar. Y desde el año pasado nosotros iniciamos un proceso participativo para armar un plan de manejo de conservación de esa área, que estamos trabajando con dos organizaciones, Fundación Tierra Austral y la consultora Fotosíntesis, y ese proceso
ha tenido cada vez más participación de representantes de organizaciones del turismo y de la sociedad civil local, y ha encendido un entusiasmo muy particular por cuidar el territorio no solo en Puritama, sino también en toda la cuenca del Salar de Atacama. Entonces, ahí vemos como el caso de una iniciativa que en este caso fue impulsada por nosotros, va generando una sinergia y va generando una energía positiva en el territorio, inspira y motiva al cuidado de ese territorio. Y la otra historia que tiene que ver con Torres del Paine. Torres del Paine es el parque más antiguo de Chile, creo, y en los últimos 20 años ha tenido como que evidencia de manera muy clara los impactos del turismo en un territorio. Por una parte, desde hace unos años se viene estudiando el aporte económico de Torres del Paine a la conservación en Chile. Por ingresos, por turistas y por concesiones, Torres del Paine genera el 40% de los recursos que el Estado de Chile dispone para la protección de todas las áreas protegidas del país. O sea que si no es por el turismo en Torres del Paine, todas esas áreas, comillas, protegidas que tenemos en Chile no funcionarían. Y no serían protegidas, evidentemente, más allá de un papel que dice que son un área protegida. Sin embargo, en los últimos 20 años hemos tenido 2 incendios causados por 2 turistas en Torres del Paine que han quemado el 20% del parque y generando procesos que, digamos, de recuperación de la naturaleza que se van a tardar cientos de años. Entonces el turismo tiene estas 2 caras. ¿Y qué tenemos que hacer las empresas que estamos acá? Porque como dije hace un rato, no sacamos nada con tener un hotel muy bonito en un parque que está quemado, que está destruido. Eso no tiene ninguna sostenibilidad, incluso desde una mirada de negocio no tiene sentido. Entonces, Explora definió también tierras que eran propiedad del grupo, digamos, económico, que son 6.000 hectáreas en la zona noreste del Parque Nacional, destinarlos a una zona de conservación y creamos la Reserva de Conservación Torres del Paine. Esa reserva tiene un modelo financiero en el cual nosotros buscamos impactar con iniciativas de conservación no solo esas 6.000 hectáreas, sino que en colaboración con The Nature Conservancy generamos un plan de conservación para la Reserva de la Biosfera Torres del Paine que tiene por objetivo fomentar el cuidado, la regeneración y la conservación de 650.000 hectáreas. Un desafío gigante que desarrollamos también a partir de un proceso participativo en el cual participaron instituciones educativas, sector público, estancias ganaderas que incluso se oponían en algunos puntos a la conservación o de algunos elementos. El puma siempre una figura muy controversial ahí. Y fuimos definiendo cuáles eran las prioridades de conservación para este territorio y que tienen que ver con áreas a veces súper prácticas, ¿no? La prevención de incendios forestales. No podemos permitir más incendios en esa zona. Y resulta que los incendios por el cambio climático son cada vez más probables. Entonces tenemos que actuar decididamente en eso. Tenemos que tener un plan de acción en torno al cambio climático y tenemos que entender cómo logramos que conviva una cultura ganadera que lleva poco más de 100 años allí con las especies nativas y con el cuidado de la biodiversidad. Entonces, el objetivo del plan no es ponerle freno a la ganadería, sino que buscar prácticas y buscar fomentar prácticas de ganadería que estén más en armonía con el cuidado de la biodiversidad. Y ahí me quedo mucho con lo que decías, Alan. Aquí la cultura forma parte importante de esto, pero no es contra las personas que tenemos que cuidar el territorio, sino que es con el mejor esfuerzo de las personas que habitan ese territorio. Y esas iniciativas, que hasta aquí son relativamente tempranas, no tienen muchos años, pero ya han inspirado, ya han movilizado los territorios en función de estos temas y creemos que es un caso donde una empresa privada puede ayudar a movilizar un territorio para el cuidado de ese mismo territorio. Perfecto. Y Juan, bueno, tú eres el gerente de sostenibilidad de Hoteles Explora, ¿cierto? Me imagino que tú lo tienes súper incorporado en tu ADN, esta visión. ¿Esto permea en toda la empresa? ¿La empresa está alineada con esta visión? Si es así, ¿ha sido un trabajo muy arduo? ¿Cómo lo has hecho?
Voy a decir sí, afortunadamente sí. Tenemos un lineamiento muy claro que baja desde la propiedad de la empresa, su directorio también muy alineado, un gerente general que ha impulsado fuertemente estos programas. Y también Explora tiene cerca de 800 empleados en distintas partes, bueno, en Chile, Argentina, Bolivia y Perú. Y todos de alguna manera concuerdan con la visión. Pero uno de los grandes desafíos ha sido poder traducir esa visión a dos cosas. Uno, a indicadores más concretos y variables más concretas, porque uno dice, sostenibilidad, sí, hay que reciclar, sí, todos reciclamos. Pero resulta que es mucho más complejo que eso. No necesariamente más complicado, pero es más complejo. Y tiene otras variables y hay un rol educativo ahí que es muy importante en las personas que formamos parte de la empresa, nuestras familias y todo el entorno, ¿no? Con el cual interactuamos. Y por otro lado, también es entender cómo alguien en una cocina, en su rol de mucama o en su rol de, qué sé yo, guía o de chofer, contribuye de alguna manera con el cuidado del territorio o no. Y traducirlo eso también a acciones concretas que las personas puedan implementar y así sentirse parte de este propósito tan grande, pero que a veces puede ser tan etéreo, tan, digamos, difícil de llevar a la práctica en el trabajo que uno hace día a día. Así que ese ha sido un desafío muy bonito, le metemos muchas horas a capacitación, a contar las historias de lo que está pasando en los distintos hoteles y así también generar una competencia, colaboración, ¿no? Que entusiasme a las personas a llegar más lejos y a hacer acciones que contribuyan todavía más con el cuidado del territorio, y eso ha sido súper bonito, porque los destinos como que dicen, no, oye, Rapa Nui está generando, no sé, jornadas de limpieza de playa, nosotros no nos podemos quedar atrás, vamos a limpiar el Parque Torres del Paine, y así empiezan a haber acciones y se genera una competitividad sana para el cuidado y al servicio, como dice el nombre de este panel, del cuidado de la conservación de la naturaleza. Perfecto. Alan, en tu experiencia, larga experiencia que tienes en gestión de áreas silvestres protegidas, ¿cierto? Y formación de personas, te quería hacer dos preguntas. Una que tiene que ver como los impactos más importantes en tu experiencia dentro de las áreas silvestres protegidas, de los cuales hay que hacerse cargo, y qué capacidades se requieren dentro del parque y también fuera del parque, en las comunidades de alrededor, para poder avanzar en esa gestión. Sí, creo que en una de las diapositivas que mostraba hablaba del poder del turismo. El impacto que ha generado el turismo, por ejemplo, en Costa Rica es... Costa Rica en el 50 tenía 10% de bosque, ahora tenemos casi 60%. Y el mantenimiento de esas áreas protegidas es principalmente por turismo. Entonces, cuando se dirige bien el turismo puede generar un impacto positivo como ese. Lo que es difícil es que el turismo se autorregule. El turismo se autorregula con el tiempo. Entonces, si yo tengo un turismo sostenible, un turismo maduro que viene desde algunos países de Europa, que anda buscando sostenibilidad o regeneración o algo vivencial como lo que ustedes están comentando, y ya no se lo ofrezco, con el tiempo se va a volver famoso por un destino que ya no lo es, y entonces empieza a ir ese turismo. Y llega otro turismo que es el que quiere hacer check en Instagram de que estuvo en tal sitio, y no es el turismo que nosotros buscamos para esos espacios. Entonces, el turismo tiene toda esa fortaleza. En el caso de las áreas protegidas nos ha permitido que nuestro territorio, nuestro país se conserve gracias a las contribuciones que tiene. Pero también está la otra cara. Cuando estuvo el COVID, una economía como la de Costa Rica basada en turismo, la gente se quedó sin empleo y su seguridad alimentaria se vio comprometida. Otra vez, no es culpa del turismo, es culpa de no tener la preparación, es culpa de apostarle todo al turismo, es culpa de pensar que ahí está la solución de todos los problemas. Entonces, el turismo tiene mucha fortaleza y nosotros debemos dirigirla. Para dirigirla, y yendo al tema de capacitación que me preguntabas, uno de esos es fortalecer las capacidades de empoderamiento de la gente local, porque son los que pueden decir, yo quiero esto o no lo quiero. Yo quiero este tipo de visitante que está llegando aquí o no. Quiero el que paga un montón de dinero, pero
está pidiendo que yo le supla de drogas, que le supla de tal cosa, o quiero el que está pagando de manera consciente por la experiencia que yo le doy, que es real y que no espera más allá de eso. Entonces, uno de los temas de capacitación es ese, que es más de mentoría, de poder lograr que la gente se organice, que sepan cómo trabajar en conjunto, que sepan qué pedir, porque también cuando hay bonanza llegan las ONGs y llegan un montón a ofrecer apoyo, y si la gente no tiene esa fortaleza, entonces van a aceptar cada uno de los temas que trae la ONG y no los que ellos están necesitando. Planificación es el otro tema que es clave, y escenarios, porque los escenarios le permiten a la gente saber que en 10 años tu hijo se va a ir para la ciudad o se va a quedar con vos trabajando ahí. Y que temas como la agricultura y temas como esa calidad de vida no se van a perder. Entonces yo creería que esos son los principales: planificación, empoderamiento local y el tema de escenarios. Todo lo demás, lo que es técnico para recibir el visitante, lo que es la comprensión del ecosistema, ellos lo traen o se trabaja en diferentes cursos, pero esos son clave para poder incidir y aprovechar el poder del turismo de buena manera. ¿A qué te refieres con escenarios? Es proyectarnos a futuro, es tomar como base. Regularmente nosotros cometemos el error de planificar con respecto a lo que ha pasado, ¿sí? Entonces yo planifico que en 10 años voy a tener tal cosa, o yo planifico que la tendencia que tenemos es tal escenario, pero no preveo que no voy a tener agua porque creció tanto el turismo que ya ahora la disposición de agua es mucho menor. No estoy previendo que el cambio climático está haciendo que algunas especies se movilicen y entonces la gente no va a querer ir a esa región. Entonces los escenarios específicos son los que me van a permitir a mí darme cuenta que ese ecosistema es dinámico, que va cambiando, que las condiciones locales van cambiando y me permiten prepararme para eso, y no que llegue una situación X que se vuelva inmanejable y yo no tenía la preparación para hacerlo. Perfecto, gracias, Alan. César, bueno, tú comentaste que llevas 30 años en Chañaral de Aceituno o en la zona, digamos. Has sido testigo de todo lo que ha pasado ahí, ¿cierto? Desde que no había turismo y era una caleta de pescadores, tal vez había, el sustento era la actividad más extractiva, lo que es hoy, que es un lugar bastante turístico, la gente va a ver sobre todo a las ballenas, ¿cierto? A bucear y bueno, a la fauna marina en general. Han tenido hartos logros también, ¿cierto? De conservación marina. Y bueno, y tú has sido testigo de esa historia, entonces si nos podrías contar cómo ha sido esa historia, qué desafíos han tenido en el proceso y sobre todo a nivel de la comunidad, una caleta pequeña de pescadores, claro, en el fondo cómo se han organizado, cómo han enfrentado también las amenazas que han llegado al territorio y cómo el turismo ha aportado a esto. Bueno, es súper amplia la pregunta y compleja para poder respondértela tan brevemente, pero haciendo un resumen, primero que todo hay que recordar que estamos hablando de un territorio que ha estado bajo amenaza por distintos proyectos por más de 17 años. Entonces, eso sin duda tiene un impacto social, psicológico en las comunidades, porque al mismo tiempo de que se quiere instalar un proyecto que quiere realmente destruir el lugar, por otro lado tiene al Estado diciendo, pero te vamos a apoyar en tu emprendimiento, no te preocupes. Pero aquí van a pasar mega barcos y ya no van a haber ballenas, pero te vamos a hacer un proyecto de un bote para ir a ver ballenas. Entonces, todo como muy realmente loco, realmente. Y no, creo que yo te podría decir que ha cambiado mucho. Hay un tema con la gentrificación, ¿no es cierto? Que lo he mencionado, o sea, donde están estos lugares donde están creciendo, porque sin duda el lugar es el lugar con más vida marina de Chile. Es el mejor lugar para ir a ver ballenas en Chile por las condiciones climáticas de mar. O sea, Francisco Coloane, todo esto, hay que arrendar una embarcación muy expensiva, muy cara para poder llegar. Acá esto es muy popular todavía, o sea, tú por poca plata puedes ir a ver y tener a pocos metros una ballena azul con una cría. ¿Cachai? Entonces, eso que sea popular tiene un gran grado de que es muy bueno porque se crea un halo de protección respecto al lugar, porque se hace popular en el sentido del arraigo popular a la zona. Pero también hay un tema con
que se empieza a subir el valor del territorio y ya los hijos de pescadores no pueden comprarse un terreno en el lugar donde habitaban porque ya no les da con lo que se gana. Hay cómo administrar, porque claramente cómo administrar la basura, el agua en una zona desértica, cómo lo haces con eso, y con toda la buena disposición del Estado, el Estado nunca llega a la hora que hay que llegar. O sea, por un lado hay un tremendo como ganas de apoyar en el sentido de con estas áreas marinas costeras protegidas o reservas marinas, que realmente muchas veces parece que son de papel, que le ponen más, que tienen mucho más, que no hay recursos para fiscalizarlas y que llenan de restricciones. Mira, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en todas estas cosas que pasan con el uso del agua, la basura, porque finalmente ha crecido, llegan miles de personas al mes más, pero sigue yendo el camión de la basura una vez a la semana. O sea, ¿qué así con todo eso, con toda esa basura? En invierno, cuando en un fin de semana largo, que llegan poquito más de personas, no hay agua en la caleta. Entonces, ¿qué pasa? Pero por otro lado tenéis carteles carreteros diciendo que vayan a visitar el lugar con ballenas, que vamos a conservar las ballenas, pero también el Estado está promoviendo, no siendo que se puedan hacer proyectos industriales en cualquier parte. Además, también es súper, cuando tenéis comunidades que viven de los recursos naturales propios del lugar, que no pasa, a lo mejor podría pasar con la ganadería, pero en el caso de los pescadores tienen reservas marinas, hacen turismo de avistamiento, pero ellos también generan comida para el país en el mismo punto. Son recolectores de comida, somos recolectores. O sea, lo que ha pasado, por ejemplo, que me llamaba mucho la atención en Isla de Pascua, que tú ibas a bucear y había, con todo lo prístino que es el lugar, con todo el bagaje cultural que tiene arriba, te metías a bucear los corales y no habían peces. Y preguntáis, ¿pero por qué no hay peces en este lugar si se ve tan prístino por fuera? ¿Por qué no hay peces? Es que como es un lugar que no tiene descanso, es internacional, la gente va y quiere comida local, quiere un pez a la plancha local. Entonces eso le puso una sobreexplotación de peces. Iba ahí al hotel y te ofrecían el mejor pescado local a la plancha, el chef, preparado por el chef, no sé qué, pero ya no hay de eso. Entonces, claro, las comunidades se ven enfrentadas y nos vemos enfrentadas muchas veces a una cosa que pareciera que estamos como puestos en una cosa media esquizofrénica global, ¿no? Como lo que estamos viendo, como que hemos perdido un poco la razón a nivel global de lo que está pasando en el planeta y los cambios que están habiendo. ¿Qué pasa si con los cambios, yo me pregunto mucho, qué pasa si no hay más ballenas en el lugar? ¿Cómo entra? Además te das cuenta que en un territorio como el archipiélago Humboldt, donde yo vivo, las comunidades que más tienen turismo son las menos permeables a la coima social de los proyectos, que finalmente entran donde el Estado falla. Agua, oiga, no tiene agua por el turismo, le vamos a dar agua, pero eso no lo dice el Estado, lo dice la empresa que quiere hipotecar el lugar. Entonces, hay una serie de cosas que resolver y se necesita apoyo estatal. Podría decirte algo muy lindo también, de que qué lindo es hacer turismo con las comunidades locales que tienen este conocimiento empírico de leer la naturaleza como no la tiene nadie, del pescador que sabe cómo viene el mar sin ver el celular, mezclado con conocimiento científico y que son tremendos guías, pero están en un torbellino de cosas que todo el rato le están cayendo, entre que la empresa le está pasando dinero para poder intervenir en el lugar, el Estado le está diciendo que vamos a hacer aquí una gran área con muchas restricciones, vienen otras ONG que te dicen no, pero los vamos a capacitar. Entonces es tanto lo que está pasando para una persona que muchas veces no tuvo una educación rural. ¿Saben cómo es la educación rural en Chile? O sea, no sé si lo saben, pero en todo Chile la educación rural son 6 niños en una sala con una sola profesora, que es la asistente de párvulo, la profesora de matemáticas de todos los ramos, además también hace aseo, es la directora del colegio, y que tiene que hacer ya ahora clases para los niños de primero, clases para los niños de segundo, clases para los niños de tercero, en el mismo momento. Entonces, es muy difícil lo que se vive en los territorios y se siente que hay una potencialidad. Tú le preguntas a cualquier persona del territorio y te va a decir que el territorio tiene potencialidad para ser un lugar internacional. Pero ¿dónde está el Estado diciendo, perfecto, los vamos a capacitar, vamos a hacer planes de manejo, de sustentabilidad, vamos a hacer realmente aquí un trabajo de fondo?
No lo hay. Y por otro lado tenía la empresa diciendo, yo voy a hacer todo lo que el Estado, donde el Estado no está, se lo hago, pero tienen que estar de acuerdo con el proyecto y vamos a hipotecar esta cuestión por 20 años de, entre comillas, bonanza, porque finalmente los pescadores no sé de qué manera podrían participar en un proyecto minero portuario como mano de obra. Complejo. La complejidad que tiene los procesos de desarrollo turístico. Bueno, se nos acabó el tiempo, entonces solamente si pueden, no sé, ojalá 2 o 3 palabras, una reflexión final, un mensaje que quieran dar, los que quieran. Queda abierto el micrófono. Ya, yo el único mensaje que quiero dar, que creo que el turismo puede ser una gran herramienta de conservación. Las empresas, los emprendedores, las emprendedoras, las comunidades, yo creo que acá en Chile están trabajando en eso de forma seria. Hay muchos proyectos en todo Chile y muchas iniciativas que vale la pena conocer, pero necesitamos también el compromiso de los viajeros, porque muchas veces nosotros estamos siempre conversando de este lado, qué hace la empresa, qué hace el emprendedor y los viajeros. ¿Y los viajeros, qué pasa con los viajeros? Nosotros el año pasado, los guías de nuestra empresa detectaron 67 ingresos en el Parque Vicente Pérez Rosales con mascotas. O sea, ir a visitar una zona natural de Chile con una mascota es una irresponsabilidad. O sea, jamás nadie debiese pensar en ir a Torres del Paine o ir a la región de los lagos con un perro o con un gato. Estoy dando un ejemplo de cómo la responsabilidad también de los viajeros es importante. Cuando nosotros decidimos a dónde ir y qué hacer en un destino, preguntamos si la empresa es una empresa registrada en Cernatur, si los guías están registrados, cuáles son las políticas de sostenibilidad de esa empresa. Hacemos un pequeño estudio de con quién estamos trabajando y con quién vamos a visitar el lugar. Entonces, el mensaje es, tomémonos de este lado, pero tomémonos también del lado de los viajeros. Seamos viajeros regenerativos. Eso. Difícil. Hartas cosas. Lo primero, quisiera felicitar a Travolution por esta iniciativa. Hablar de biodiversidad es urgente, es súper necesario. Y la verdad es que, bueno, ya la Pato con el Centro de Investigaciones, ahí, perdón que no me sé el nombre completo, pero de la UDD, porque necesitamos conversar, necesitamos dialogar y construir soluciones juntos, porque este problema no lo resuelve nadie por sí solo, ni Explora, ni, no sé, ni las empresas más grandes, aunque se digan regenerativas, ¿no? No lo resuelve nadie por sí solo, así que necesitamos conectarnos, necesitamos poner nuestra energía en función de lograr estos objetivos que, como nos mostró Alan, son urgentes. Estamos tarde y las decisiones y las acciones que tomemos en esta década van a repercutir cientos de años. Eso no lo digo yo, lo dice la ciencia, digamos. Así que necesitamos actuar y la invitación también es a que cada uno de ustedes, desde sus distintos roles, se cuestione el día de hoy en la noche o mañana en la mañana, de qué manera puedo impulsar las acciones que necesitamos tomar como sociedad, ya sea desde el mundo empresarial, desde el mundo público, para que logremos estos objetivos tan urgentes. Así que yo creo que ese es el llamado que tenemos cada uno desde nuestros distintos trabajos, posturas, posiciones en que estamos en la vida, y colaboremos para que esto lo logremos juntos. Eso. Yo digo que turismo sí, pero definamos qué turismo queremos, porque no todo el turismo es igual, y seamos muy responsables cuando lo estemos escogiendo. Solo eso. Siempre breve. Oye, bueno, yo les daría un consejo también a todas las personas, digamos, a los más jóvenes, a los que puedan ver, a los que están estudiando, que son el futuro finalmente a descubrir, a investigar a su país, su naturaleza, a viajar para conocer y conocer para proteger. Eso, así que... Bueno, muchas gracias. Y aquí hay un regalito, parece, para ustedes.